El déficit fiscal del 2007 fue de 1.6%. Adicionalmente, se ha hablado de un déficit fiscal en el 2008 de 2.4%, cuando lo correcto es que el déficit fiscal en el 2008 fue de 1.7%. Finalmente, en cuanto al déficit fiscal del 2009, después de lo ocurrido el 28 de junio y el aislamiento que le causó al país y la restricción de los desembolsos de los recursos de los bancos internacionales, pues es evidente y obvio que no se podía esperar más que lo que ha ocurrido. Advertimos en su momento que lo del 28 de junio causaría una crisis económica y hoy nos complace que lo que estamos discutiendo aquí pues demuestra que efectivamente el aislamiento que ha sufrido el país ha conllevado a esta crisis. El decreto que estamos discutiendo hoy, o los dos decretos que estamos escuchando la presentación de parte de los ministros, uno corresponde a la emergencia económica y el segundo corresponde al paquetazo que han presentado para proceder a imponer impuestos para incrementar los ingresos del gobierno central. En primer lugar, con respecto a esos decretos, no hemos visto una proyección del Producto Interno Bruto, no hemos visto una proyección del crecimiento que va a haber de los ingresos, no hemos visto tampoco una comparación en lo que ocurriría sin este paquetazo o con el paquetazo. Creemos que es importante que se nos explique claramente el impacto y el efecto que va a tener cada una de las medidas para poder comprender cómo es que van a crecer los ingresos del Estado. Pero a grandes rasgos hemos entendido que la necesidad que el gobierno tiene es de incrementar sus ingresos en 5.000 millones de lempiras, para lo cual están estableciendo estas medidas. Queremos llamar la atención a que los ingresos en el año 2006 del gobierno de la República eran de 33.000 millones de lempiras y se incrementaron en el 2007 a 43.000 millones de lempiras sin incrementar un solo impuesto, únicamente con medidas de administración tributaria, con el esfuerzo de recaudar más impuestos, con cobrarle a aquellos que se negaban a hacerlo, a pagar, y logrando que más personas fueran a cumplir con sus obligaciones tributarias. Con esto, como lo digo, en el 2007 se logró un aumento de 10.000 millones de lempiras con respecto al 2006. Y en el 2008, los ingresos tributarios del Estado crecieron a 47.000 millones. Es decir, nuevamente se aumentaron en 4.000 millones, sin necesidad de pegar paquetazos, sin necesidad de golpear al pueblo y sin necesidad de aplicar medidas como las que hoy se proponen en este Congreso. Llamamos entonces al director de la DEI, al ministro de Finanzas y al resto del equipo económico a que conozcan las medidas que se tomaron durante el gobierno anterior y que las apliquen nuevamente para que con esto puedan ellos aumentar los ingresos sin necesidad de venir a este Congreso a pedir nuevos impuestos. En cuanto al tema de los gastos, siguiendo con los ingresos, hemos escuchado en los últimos días a los funcionarios del gobierno manifestar que el BID está dispuesto a desembolsar 80 millones de dólares para apoyo presupuestario, lo que equivale a unos 1.500 millones de lempiras. Hemos escuchado hace unos momentos al ministro de Finanzas manifestar que el Banco Mundial está dispuesto a desembolsar 125 millones de dólares, lo que equivale también a 2.500 millones de lempiras. Es decir, estamos escuchando apoyos presupuestarios por la cantidad de 4.000 millones de lempiras. Si tienen promesas de 4.000 millones de lempiras, ¿para qué vienen a este Congreso a pedir 5.000 millones de lempiras de ingresos? Únicamente ocuparían medidas que signifiquen 1.000 millones de lempiras de ingresos adicionales, porque ya contarían con el respaldo de esos bancos internacionales. Sugeriríamos entonces nosotros que se deje en espera de los resultados que el equipo económico obtenga de sus negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y que una vez que conozcamos si efectivamente van a recibir esos 200 millones de dólares de apoyo presupuestario, sea en ese momento que discutamos entonces cuál es la necesidad que el gobierno tiene de incremento de sus ingresos complementarios de esos apoyos presupuestarios para en ese momento tomar la decisión. En cuanto a los gastos, vemos con suma preocupación que, contrario a lo que se habla, no se hace ningún esfuerzo por reducir los gastos y que el nivel de gasto de 68.000 millones de lempiras, que se considera que fue un despilfarro y que fue un exceso de gasto en el 2009, sí se considera correcto para el 2010 y se deja en los mismos 68.000 millones de lempiras para el 2010 el nivel de gastos que se consideró excesivo en el 2009. Consideramos, en consecuencia, que se debe hacer un esfuerzo importante por reducir los vuelos en los helicópteros,
por reducir el exceso de nombramientos de comisionados presidenciales con choferes, con secretarias, con carros, con gasolina, y que se busque por ese lado una reducción de los gastos para lograr contener el crecimiento del gasto, para poder regresar a tener un nivel de gastos que sea consecuente con el nivel de ingresos. Comprender que efectivamente estamos enfrentando una crisis y que el gobierno se amarre los pantalones, se amarre la faja y que contribuya a poder enfrentar esa crisis mediante una reducción del gasto del Estado. Finalmente, sobre el paquetazo en sí. En primer lugar, hemos escuchado esta mañana a los ministros hablar de la importancia de proteger el sector agrícola, de volver al sector agrícola y de defender a los campesinos. Y sin embargo escuchamos también o leemos en el decreto que se le está imponiendo un 12% de impuestos sobre ventas a los machetes, a los azadones, a las limas y al fertilizante. ¿Cómo pretendemos entonces nosotros incentivar ese sector agrícola cuando le estamos poniendo más impuestos? Vemos además con suma preocupación que la mayor parte de los impuestos no son impuestos progresivos. Los impuestos progresivos son aquellos que se pagan por los que tienen más y que se pagan menos por los que tienen menos. Así es el impuesto sobre la renta. El que gana más paga más y el que gana menos paga menos. Pero los impuestos que están en este decreto, en este paquetazo, son impuestos regresivos. Impuestos que los pagan por igual los que más tienen como los que menos tienen. Y es inconcebible que nosotros estemos aprobando medidas que afecten a las personas de bajos recursos económicos. Es inconcebible que estemos poniendo impuestos a los cuartos de las cuarterías. Es inconcebible que estemos poniendo impuestos al consumo de los celulares, que es una herramienta que utilizan para trabajar las personas de bajos recursos económicos. Y es inconcebible que estemos nosotros haciendo una autorización, un cheque en blanco con este decreto de emergencia económica para que el gobierno pueda tomar las decisiones sin necesidad de traerlas a este Congreso que considere necesarias. Hace un momento le escuchamos al señor presidente del Congreso Nacional decir que no se va a aprobar ningún decreto si previamente no tiene un análisis económico concienzudo, meticuloso y cuidadoso. Y pedimos que así se haga con estos dos decretos, que los discutamos adecuadamente, que no se aprueben a matacaballo, que ocupemos la Semana Santa para poder analizar con cuidado este decreto, así como el presupuesto, y que sea después de la Semana Santa que nosotros podamos discutir ampliamente estos temas y podamos tomar una decisión que beneficie al pueblo de Honduras, que efectivamente proteja los intereses de las clases necesitadas, que efectivamente proteja a nuestra clase media, que es el gran aportante de los recursos, y que permita, señor presidente, que los diputados podamos ser razonables y podamos ser responsables con el cargo que se nos ha encomendado. No podríamos nosotros acompañar a las otras bancadas en una aprobación de estos decretos si no se hace este análisis concienzudo que estamos pidiendo. Y esto más, consideraríamos una traición al pueblo que votó por nosotros en noviembre imponerle más impuestos después de que todos los que estamos aquí presentes prometimos que no iban a haber más impuestos, que abiertamente en la toma de posesión se dijo que no habrían más impuestos. Y en ese sentido, pues es muy importante que podamos buscar las medidas que puedan reducir el riesgo por el gobierno, que puedan reducir el déficit fiscal.